Hola, amigas y amigos. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa de conversatorio desde la Confederación Bancaria y el Sistema Financiero. Programa que comenzamos hace 2 meses atrás y cuyo objetivo es poder informar, difundir y explicar aspectos relevantes que nos afectan como trabajadores y como ciudadanos. Estamos retomando los programas que se interrumpieron la semana pasada. En esta ocasión, con un importante invitado, el sociólogo Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, que además es bachiller en mención en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, diplomado en la Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador en temas relacionados con estadísticas del trabajo, análisis de microdatos sobre el trabajo remunerado y reproductivo, estructuras y formas de inserción de los hogares, seguridad social, extractivismo y territorio, historia social y metodologías de investigaciones sociales. Ha trabajado como analista en el Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile y el Departamento de Estudios Sociales del Instituto Nacional de Estadísticas. Gracias por acompañarnos, Benjamín, y bienvenido a este conversatorio de la Confederación Bancaria. Ahí sí, creo que tenía el micrófono apagado. Ahora te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con usted en el programa, primera vez que me toca estar, así que muy encantado de poder acompañarles. Ya pues. Además nos acompaña Pamela Enríquez, que es dirigente del sindicato Banco BCI y presidenta de la Confederación Bancaria. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, Manuel. También agradezco la invitación. Es un programa de nuestra Confederación Bancaria, así que orgullosa, y también a través de este tema tan interesante y tan que nos urge saber a todos de qué se trata. Así que súper contenta de estar acá y estar también con Benjamín, estar con Claudia, estar contigo, así que ojalá que sea provechoso para todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Y ya pues, y también quiero saludar a Claudia Baeza, presidenta del sindicato Vicevida y directora nacional de la Confederación Bancaria. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, hola Benja, hola Manuel y Pame, otra vez acá apostando a dar un buen debate para todos los usuarios y podamos de una u otra forma hoy más que nunca entregar señales de nuestras percepciones respecto a este tema importante de la clase media. Así que ojalá sea un buen conversatorio. Excelente. Hoy nos interesa debatir el contexto de la situación política y económica luego del debate intenso de hoy en la Cámara de Diputados relacionado con el retiro del 10%. Nuestros representados, los trabajadores bancarios y del sistema financiero, son parte de la clase media. Esa clase media que no tiene ficha de protección social. La misma clase media que no recibe subsidios, que no puede aspirar a becas del Estado por educar a sus hijos. Esa clase media que representamos nosotros. Hoy está pasándola muy mal, sobreendeudada. Muchas de ellas con dividendos y arriendos atrasados, con una fuerte caída en sus ingresos, producto de que muchos tienen renta variable. Es decir, una clase media que se empobrece rápidamente en estos meses de cuarentena y que no recibe ningún apoyo del Estado. Por ello, para nosotros era de vital que se aprobara el retiro de nuestros fondos previsionales. Con ellos podríamos enfrentar al menos algunos meses de crisis económicas y sanitarias. Soy Manuel Garcés, presidente del sindicato Banco Vice y consejero nacional de la Confederación Bancaria. Y hoy me toca conducir este programa. Y para entrar en materia, Benjamín, ¿qué te parece esta actitud permanente de prometer mucho y con letras chicas dejar marginada a la clase media? ¿Cuál es tu opinión sobre las propuestas de Piñera? Y también, ¿cuál es tu opinión sobre la votación que se está llevando a cabo ahora en la Cámara de Diputados sobre el 10% de retiro de nuestros ahorros? Sí, la verdad es que este gobierno ha sido bastante tímido en las propuestas que ha hecho no solo para la clase media, sino que para el conjunto de las personas que habitan este territorio. Desde ese punto de vista, la principal preocupación que nos manifiesta, digamos, este enfoque que ha tenido el gobierno es que ha planteado ir entregando beneficios por goteo y por, digamos, manifestando toda esta gran heterogeneidad que tiene hoy día el mundo del trabajo, ¿cierto? El mundo de los trabajadores, las trabajadoras a nivel nacional,
que tienen situaciones muy diversas. Si bien es cierto, como tú bien decías, existe un alto endeudamiento que es más o menos transversal al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, existen algunos casos en los que la situación es mucho más complicada, ¿verdad? Y en este contexto, las respuestas que ha dado el gobierno no han entregado la certeza suficiente para que tú te puedas preparar y saber lo que viene, tener una cierta tranquilidad, de forma que las personas no tengan que exponer su propia vida y la vida de las demás personas para generar un ingreso. Desde ese punto de vista, esta pandemia ha mostrado de forma muy clara cómo la mayoría de la población vive al día prácticamente, al día o al mes, y no existen los ahorros para poder hacer frente a una situación de dificultad, ya sea, esto lo veníamos viendo desde hace tiempo, ¿verdad? Y se ha denunciado muchas veces que los hogares en Chile, frente a una enfermedad, frente a una catástrofe, a alguna situación fuera de lo habitual, pueden caer rápidamente en la pobreza, aunque se encuentren fuera de ella. Y eso tiene que ver justamente con que los salarios se han congelado bastante en las últimas décadas, y hemos visto un atraso salarial que ha implicado no solo a las personas que hoy día tienen los trabajos más precarios, sino que también a quienes tienen o han tenido históricamente un trabajo más protegido, como es el caso de la banca. Hoy día también vemos en el sector bancario cómo los salarios están de alguna u otra forma estancados, cómo se privilegian otras formas de organización de la actividad bancaria también, que ponen en riesgo algunos puestos de trabajo, que dificultan la misma acción, ¿cierto?, organizada de los sindicatos. Y en ese sentido, lo que estamos observando es parte de lo que se ha venido proponiendo por los distintos gobiernos en las últimas décadas. Y, digamos, el debate que se está dando hoy día en el Congreso, digamos, en el Parlamento, sin lugar a dudas, es un capítulo más de esta historia. Lamentablemente un capítulo bastante complejo, ¿cierto? Nos vemos enfrentados a situaciones que son excepcionales históricamente. Nunca hemos visto este nivel de, de congelamiento de la actividad productiva en esta historia del capitalismo reciente a nivel mundial. En ese sentido, todos los países están enfrentando esto con medidas excepcionales. Países como Francia, por ejemplo, países como Estados Unidos, distintos países han ido mucho más allá de lo que hoy día va Chile, y vemos como incluso este debate hoy día está dividiendo al mismo oficialismo sobre este tipo de medidas, y es que incluso sectores como la propia UDI hoy día está asumiendo, está admitiendo que esta ayuda que se ha entregado ha sido muy mínima e insuficiente. Por lo tanto, frente a eso, hoy día se le abre un problema mayor al oficialismo, al gobierno, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con que ha ido entregando estas respuestas de forma tímida y por goteo, lo cual, frente a una situación como esta, no es la mejor estrategia claramente, sino que lo que se debiera buscar es entregar una certeza. Sí, clarísimo, Benjamín. Pamela, ¿tú cómo has visto estas medidas que tomó el gobierno para la supuesta clase media? Bueno, en realidad lo primero que tenemos que pensar, ¿qué es la clase media? ¿Quiénes componen la clase media? ¿En realidad existe una clase media? ¿O existen solamente dos clases, los que tienen poder y los que no lo tienen por ninguna parte? Porque en realidad están sujetos solamente a un sueldo y están sujetos a la posibilidad de endeudamiento, ya que nosotros vemos en los trabajadores bancarios, las trabajadoras bancarias, cómo pueden optar a créditos hipotecarios, créditos de consumo, cómo somos clientes fáciles para nuestras propias empresas. Entonces, esa es la preocupación. ¿Existe realmente una clase media? Ahora vemos con esta crisis sanitaria que se ha transformado en una crisis económica, que las personas quedan sin su sueldo y caen en la pobreza más absoluta. O sea, no tienen ni siquiera para poder alimentarse. Entonces, es como que se inventó el término de clase media, pero en realidad no lo somos. Somos pobres con derecho a endeudamiento o pobres con grandes deudas, tanto en la parte inmobiliaria, en todo lo que
cuando queremos comprar un auto, cuando todos los bienes que nosotros tenemos acceso en realidad es a través de la deuda. Entonces, eso es importante analizar. ¿Realmente somos clase media? ¿Y quién ayuda a esta pseudo clase media? ¿Ha estado ayudada por el gobierno? En realidad van 4 meses de la crisis y no hemos tenido ningún apoyo por parte del gobierno. Se ha intentado ayudar a la gente más vulnerable, pero se ha intentado porque también esa ayuda tampoco ha llegado a ellos. No se ha repartido a toda la cantidad, a la población, a los cesantes que ahora tenemos en nuestro país, no ha llegado toda la ayuda de las cajas, de las cajas de alimentos. ¿Y qué hablar del IFE? Tampoco ha llegado. Hay mucha gente, hoy día veíamos a través de la televisión largas colas intentando obtener respuesta de por qué no les estaba llegando este ingreso familiar de emergencia. Veíamos gente, adultos mayores, que están totalmente empobrecidos. Yo creo que el pueblo está empobrecido. Lo que realmente necesitamos es una real seguridad social. Yo creo que eso es lo que se necesita hoy en día para que pueda uno ir desarrollando una economía propia y no a través de las clases realmente. Claro, sí. Ahora, hoy día estuvimos todo el día en el debate del 10% de la AFP, la solicitud que hacen los trabajadores y las trabajadoras de que les devuelvan ese 10% de sus ahorros. Entonces estamos viendo también cómo se defiende en bloque a este sistema fracasado de pensiones. Eso lo estamos viendo a través de las redes sociales, estamos viendo cómo toda la gente quiere optar a esos fondos, porque es nuestro dinero. Los trabajadores ahorramos mes a mes ese dinero. Entonces, está bien, este día ha sido bien álgido, está bien movido. Sí, está bien candente. Está bien candente. Sí. Bueno, tú hablabas de cómo no han impuesto esto de la clase media. Incluso nuestros representados, los trabajadores bancarios y del sistema financiero, son parte de esta clase media. Esa clase media que no tiene ficha de protección social, la misma clase media que no recibe subsidios, que no puede aspirar a becas del Estado para educar a su hijo, esa clase media. ¿Cuál es tu opinión tú, Claudia, con respecto a este tema de la clase media? Ahí sí. Bueno, en particular, como lo dice muy bien Pamela, considero que en Chile siempre se observa o a los que son pobres o a los que son ricos. Y la clase media, como es llamada, siempre es la castigada, porque siempre es la que tiene que llevarse el endeudamiento, siempre es la que tiene que esforzarse para tener sus cosas. Y como también bien lo dijo, en el momento que pierde sus ingresos, cae automáticamente en la pobreza. Y a nadie le importa, pareciera que a nadie le importa. Pero hoy justamente se está viendo eso, que la clase media es la más golpeada porque no ha recibido nada. Y hoy el gobierno, en una acción desesperada, genera planes de ayuda a la clase media que finalmente vienen solamente a endeudarla más. O sea, para ellos siempre la política va a ser sacar de una u otra forma de la tragedia ganancia. Así lo veo yo. Como que si el trabajador aún mantiene su trabajo, no tiene derecho a nada. Y no se ha puesto a pensar que a lo mejor ese trabajador mantiene efectivamente el trabajo, pero con esfuerzo se había comprado un departamento y ese departamento no ha podido ser pagado por el arrendatario y ha visto mermado su ingreso de una u otra manera. Entonces, el análisis a la clase media que se está haciendo hoy es súper importante porque éramos invisibilizados, no existíamos solamente para generar impuestos, para generar lo que el gobierno necesita. A los pobres los convencen con pequeños bonos, con ayuda social. El rico no lo necesita,
Pero el rico sí nos necesita a nosotros, necesita a los trabajadores, necesita que sigan produciendo. Entonces, hoy vemos que el gobierno se siente atrapado. Yo creo que hace mucho tiempo no vivíamos un debate como el que hoy se está viviendo en el Congreso y que nos tiene a todos atentos, porque hoy estamos viendo las verdaderas caras de los políticos, esas caras que nosotros necesitamos decir, él en realidad está diciendo lo que yo necesito, porque como les digo, siempre la clase media ha sido invisibilizada y solamente hoy que han caído los peores fantasmas, somos como llamados a decir, la clase media está ahí. Exacto. Sí, sí, Claudia. Clarísima. También quería mencionar algo, Manuel. Sí, espérame un segundo. Ya. Que a mi parecer esto más es semejante a una negociación colectiva que a un proyecto de ayuda a la clase media. Porque exacto. Cuando uno en una negociación colectiva uno pide el bono de término de conflicto, el empleador siempre te da un crédito blando. Te dice, no, pero vamos a darle un crédito blanco, o sea, blando, cero interés. Y en realidad te está dando deuda que vas a tener que pagar. También a través de la postergación de los dividendos, entonces, claro, va a poder postergar sus dividendos, vamos a salir de este embrollo económico, pero la letra chica dice que al momento de postular a estos pseudo beneficios, tienes que tener, o sea, no tienes que tener deuda, tienes que haber tenido pagado tus dividendos anteriores. Entonces, ¿cómo se presenta algo así? Siendo que ya llevamos 4 meses donde la gente no ha tenido un salario, no ha tenido remuneraciones para poder pagar sus deudas. Claro, ese es el conflicto. Claro. Sí. Y como dices tú, ya han pasado 4 meses y recién ahora están dando este tipo de soluciones cuando tendría que desde el primer día haber llegado este tipo de medidas. Paso contigo ahora, Benjamín. Bueno, sabemos que en estos momentos se está debatiendo el retiro del 10% de los ahorros del AFP. Los defensores salen a defender este sistema espurio. El problema es que las actuales pensiones son un desastre. ¿Qué le ha parecido a ustedes o a ti, Benjamín, y a Fundación Sol este proyecto? Sí. Bueno, lo primero, quisiera aprovechar de saludar a Lilian, que vi ahí que nos mandó un saludo. Aprovechar de saludarla. Nosotros la conocimos en una de nuestras escuelas de la Fundación. Así que ahí le mando también un saludo cariñoso. Y aprovechar de comentar también, no sé si vieron que hoy salió un nuevo ofertón en esta lógica que decía Pamela, ¿cierto?, de negociaciones colectivas. Y ahora el IFE se llama IFE Plus, que le pusieron hasta un nombre casi como digamos, de crédito de producto. Claro. Es como la última oferta. Exacto. Ahora el gobierno nos entregó a último minuto la última oferta. Y su última oferta, digamos, deja bastante que desear también en relación a lo que estamos viendo en términos de suficiencia de las prestaciones, ¿ya? Porque va a aumentar, nos dice ahora el ministro Briones, al 100% del registro social de hogares, pero todavía los aportes siguen siendo, digamos, insuficientes para sacar a un grupo familiar promedio de la pobreza. Entonces, en este contexto de baja de ingresos, de dificultad, la verdad es que resulta bastante insuficiente esta última oferta. Y sin duda que en relación a las pensiones, ¿cierto? La situación es muy dramática, como ustedes bien saben, y hemos ido viendo, ¿cierto?, en distintos programas, ¿verdad? Y hoy día, ¿verdad?, al día de hoy, prácticamente la mitad de las pensiones que se pagaron el mes de mayo, ¿verdad?, que es el último mes que tenemos datos, más de 1 millón de pensiones de vejez, la mitad de ellas, ¿verdad?, son iguales o inferiores a 150.000 pesos en términos autofinanciados. Pero lo que es quizás más problemático de todo, ¿verdad?, es el bajo nivel de saldo acumulado que tienen las personas en su cuenta individual. Por ejemplo, pensemos en las mujeres que están a punto de pensionarse, que están entre los 56 y los 60 años de edad, ¿ya? El 64% de estas mujeres no logra acumular en su cuenta más de 10 millones de pesos como ahorro. Por lo tanto,
para que ustedes hagan una idea de cómo puede ser esto traducido en un monto de pensión, cada 10 millones de pesos que ustedes puedan ahorrar en su cuenta individual, aproximadamente eso se traduce en 40.000 pesos de pensión, aproximadamente. Por lo tanto, en este contexto, ¿verdad? Y viendo que prácticamente 6 de cada 10 mujeres que están a punto de jubilar no pueden superar los 10 millones de pesos, ¿ya? El 55% de las personas que hoy día están afiliadas no logran superar los 5 millones de pesos. Por lo tanto, en ese contexto de bajas pensiones, ¿cierto? De bajo saldo acumulado, la verdad es que este sistema está prácticamente liquidado. Si consideramos las tasas de interés que existen hoy, actualmente, y está bajo saldo, pero además consideramos adicionalmente, recordemos que el gobierno había propuesto una reforma que planteaba subir la cotización, porque en el caso de Chile, los empleadores no ponen ningún peso a la cuenta individual de los trabajadores, solo ponen para el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿verdad? Algo así como un 1,5% del salario. Esto es inédito a nivel mundial. En la mayoría de los países, ¿cierto? El empleador pone al menos una cifra equivalente a lo que está aportando el trabajador, la trabajadora, a su ahorro para la jubilación. En el caso de Chile es 0%. Y aún así, ¿cierto? El representante de los empresarios, Juan Sutil, nos dice, los fondos son sagrados, ¿verdad? Solo se pueden utilizar para capitalizar a los grandes bancos, a las grandes empresas, pero no para los fines que ustedes quieran. Siendo que la gran empresa y todas las empresas, todos los empresarios ponen 0 pesos a las cuentas individuales. Este es un elemento que es muy importante destacar. Y en ese contexto, ¿cierto? En que no se va a hacer un aporte patronal adicional. Recordemos que este proyecto del gobierno promovía aumentar en 6 puntos porcentuales la tasa de cotización, ¿verdad? Porque por las pensiones que estamos teniendo. Y de acuerdo a lo que hemos calculado, ¿cierto? Esos 6 puntos recién iban a mantener las pensiones en los montos que se están obteniendo hoy día. O sea, era una alza de cotización para poder afirmar este modelo de cuentas individuales que anda apenas, ¿cierto? Entonces, era eso, y ahora que esos 6 puntos no están sobre la mesa, las pensiones van a seguir empeorando de forma muy importante. Pero además de eso hay que considerar la baja que han tenido las rentabilidades a nivel histórico. Esas rentabilidades que podían llegar a un 12% en los 80, hoy día ya están aproximadamente en un 4%, se proyecta que probablemente no van a ir mucho más arriba de un 3% en el futuro, y en este contexto un sistema que se basa en la lógica de las cuentas individuales no tiene ningún futuro. Y eso, quienes administran el sistema lo saben, solo están ganando tiempo. ¿Cómo lo podemos ver esto? Mientras hoy día estamos en este debate intenso, ¿cierto?, en el Parlamento, al mismo tiempo se están ampliando los márgenes de inversión, está cambiando la cartera de inversión que pueden tener las AFP, está aumentando la posibilidad de que inviertan en activos alternativos, que son mucho más riesgosos, y se está abriendo también, por ejemplo, incluso la posibilidad que puedan comprar deuda no calificada de empresas que están operando en Chile, sin que exista una calificación que indique cuál es el nivel de riesgo de esa deuda. Por lo tanto, con la excusa de buscar más rentabilidad, al mismo tiempo estos fondos se están exponiendo cada vez más a un nivel mayor de riesgo. Y ya hemos visto cómo este año han habido caídas importantes, si bien hoy día estamos en un momento en que las bolsas están en una especie de burbuja a nivel internacional, lo más probable es que esto pueda seguir viéndose afectado en el futuro. No hay garantía de que no pueda venir otra gran crisis en la que los trabajadores y las trabajadoras pierdan parte importante de su fondo nuevamente. Además, esta pandemia está generando lagunas importantes para muchas personas. Consideremos que, de acuerdo a la última cifra de empleo, prácticamente 1,5 millones de personas salió desde la actividad hasta la inactividad, es decir, dejó de realizar una actividad económica. No se encuentran desempleadas todavía debido a que no están buscando trabajo activamente. Pero cuando esas personas decidan buscar un trabajo, cuando se reabra la actividad económica, podríamos llegar a tener una tasa de desempleo incluso del 28%, que es lo que hoy día indican estas cifras. Por lo tanto, más lagunas se están generando en la actualidad, y todo este escenario, ¿cierto?, de baja rentabilidad, problemas de lagunas, salarios contenidos, ¿verdad?, y una lógica de cuentas individuales,
hacen la tormenta perfecta para que este sistema no tenga futuro. Este sistema no tiene prácticamente ningún futuro, y por eso es muy importante, ¿verdad?, que en esta discusión del retiro de fondos llevemos también la discusión a un cambio del sistema, de su lógica de cuentas individuales, a un sistema que de verdad tenga solidaridad y sea de seguridad social, porque no hay ningún país en el mundo donde hoy día se esté discutiendo que se están perdiendo los fondos de pensiones en las bolsas, porque eso es una garantía que existe y se utiliza para pagar la seguridad social. También esos países pueden utilizar sus fondos para pagar pensiones que sean de un monto mucho mayor, algo que acá en Chile lo tenemos prohibido, a pesar de que se nos dice que somos propietarios y propietarias de nuestros fondos. Entonces, ese es la gran preocupación, y en ese sentido nosotros vemos que esta reforma es solo ganar más tiempo para seguir invirtiendo estos fondos en grandes empresas, en la banca, pero no para hacer un uso para lo que debiesen usarse estos recursos, que es para la seguridad social. Y eso es muy preocupante. Sí. Benjamín, el gobierno dice que al retirar este 10% van a afectar mucho las pensiones. ¿Cuál es la respuesta a esa defensa que hace el presidente y todo y todo el gobierno? Sí, bueno, si uno considera los montos que existen actualmente en las cuentas de las personas, el retirar los fondos, retirar un 10% podría implicar, en términos de una reducción futura de la pensión, podría implicar una reducción entre los 2.000 y los 20.000 pesos, no más allá de eso, ¿ya? Lo cual refleja también la crisis tremenda que existe hoy día en términos de las pensiones de las AFP. Desde ese punto de vista, estas medidas que vienen como digamos, por ejemplo, cuando se hablaba de aumentar la edad de jubilación, y aportar por algunos años más al sistema no va a mejorar las pensiones de forma sustantiva, ¿verdad? Porque ya estos bajos fondos, ¿verdad?, se arrastran de hace mucho tiempo. Y en ese sentido también, este retiro es muy difícil que genere un daño significativo a la pensión final, ¿verdad? Hay que ver también cómo va a salir finalmente este proyecto. En algún momento hubo al menos hasta 6 iniciativas distintas de cómo acá también va a que estemos súper atentos y atentas, ¿verdad?, a lo que llega este. ¿No se escucha, Benjamín? Sí, no se te escucha, se te fue el audio. ¿Ahora? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Parece que estabas apretando el icono del micrófono. Perdón. Y ahora sí. Sí. Perdón. Sí. Exacto. Entonces, en ese contexto, la verdad es que digamos, son tan bajas las pensiones, tan bajo el impacto que puede generar. Ahí de nuevo se te fue. De nuevo se te fue el audio. De nuevo fue el audio. Benjamín. No hay audio. Se te va de repente, no sé qué pasará ahí con tu micrófono. Parece que pasa algo, que se te va el audio de repente. Ahora sí, ahí sí volviste. Pero bueno, retomemos un poco. Una consulta para Benjamín, que estaba hablando de cómo va a afectar en las pensiones si llegásemos a retirar este 10%, que creo que en realidad va desde un margen de 7.000 a 20.000 pesos, no es más que eso, en cada una de los fondos de capitalización individual. Sí, exactamente. El impacto en ese sentido es bastante bajo, y no iría más allá de los 20.000 pesos sobre el monto final de la pensión. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que, como hemos ido conversando, las personas están sacando pensiones muy bajas, y ese es el problema de fondo, ¿cierto? Porque hoy día, si las personas, por ejemplo, si pensemos que todos los jubilados y jubiladas de este país recibieran una pensión suficiente, probablemente no existiría este nivel de presión, ¿cierto?, por necesitar los recursos, porque justamente lo que estamos viendo hoy día es que los hogares, tanto por su trabajo remunerado como por sus pensiones contributivas, no tienen los ingresos suficientes. Entonces, frente a esta situación de pandemia, aparece, ¿verdad?, este fondo como una alternativa,
pero es justamente porque los salarios y las pensiones son bajísimas en el país. Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, pensemos, por ejemplo, ahora que estamos, por ejemplo, hablando del tema de la clase media, consideremos que una persona que vive sola y tiene un ingreso aproximado de 880.000 pesos, se encuentra en el 7% más rico de Chile, junto con Luxich, por ejemplo. Entonces, ese es el nivel de desigualdad que existe hoy en día, y justamente esa es una de las razones por las cuales estamos en este país discutiendo este tipo de medidas, retiro de fondos, ¿verdad?, etcétera, porque los hogares no han podido generar otro ahorro. La mayoría de los hogares vive al día, incluso los hogares de la clase media, como ustedes bien dicen, además están altamente endeudados. Salió hace poco una estadística que nos indica que la deuda promedio de un hogar, como porcentaje de su ingreso, ya llegó a un 75%, es decir, los hogares en promedio están, el tamaño de su deuda equivale a un 75% de sus ingresos anuales. Pero aún más si consideramos lo que se está pagando hoy día junto con el cobro de intereses y todos los cargos que tiene la deuda en términos mensuales, un hogar mediano, es decir, la mitad de los hogares hoy día está dedicando al pago de deudas un 25% de su ingreso o más al pago de deudas pasadas. Por lo tanto, es un indicador que nos habla de que la carga financiera que están enfrentando los hogares hoy día es altísima porque se les juntan muchas deudas. Hay que considerar que, por ejemplo, para acceder a la educación superior, y hoy día también se habla de la ampliación del CAE, es decir, seguir ampliando esta lógica de deudas, es una lógica muy perniciosa. Consideremos que el CAE como sistema prácticamente tiene una morosidad del 45%, es decir, persona que tiene el CAE tiene una probabilidad, ¿verdad?, del 45% prácticamente de estar moroso. En el caso de las personas que han desertado de la educación superior, el porcentaje de morosidad supera el 70%. Entonces, se trata justamente de una deuda bastante complicada, y hoy día ya tenemos más de 635.000 personas que están endeudadas por estudiar. Prácticamente el 90% de ellas está endeudada con el CAE, y eso genera una situación preocupante en un contexto en el cual tenemos prácticamente 11 millones de personas endeudadas y prácticamente 5 millones de personas morosas a nivel nacional. Y eso es muy preocupante. Sí, no, el sistema del CAE es un sistema macabro. Así que, bueno, para seguir con el programa. También quería mencionar algo, Manuel, sí, que es muy importante. breve para que... Sí, que es muy importante. Que nosotros ya veníamos en un proceso desde el 18 de octubre pasado, un proceso de una crisis social profunda. Entonces, esperábamos que tal vez, bueno, esta crisis sanitaria salvó al gobierno de esta crisis social profunda en que veníamos, pero esperábamos tal vez alguna respuesta por parte del gobierno en apoyo a las personas, a los más vulnerables, pero se sigue con esta idea de que este país es una empresa, se sigue tratando a los trabajadores, a los habitantes de este país como clientes. Entonces, vemos que Chile no es el oasis que en algún momento se dijo, claro, por parte del presidente Piñera. También no tenemos la salud, la mejor salud del planeta, como lo dijo el exministro Mañalich. Entonces son una serie de cosas que esto se está formando como una, se podría decir, una bomba de tiempo, porque la gente necesita y reclama urgentemente una solución y una ayuda. Y esa solución y esa ayuda tiene que venir desde el gobierno. No puede ser que nosotros estemos pagando el costo de la crisis, que los trabajadores y las trabajadoras tengamos que enfrentar nuestra alimentación, nuestras deudas con nuestro propio fondo de cesantía. No puede ser que quieran endeudarnos aún más. No puede ser que nos den más facilidades para deuda. O sea, Chile tiene la capacidad de endeudamiento. Somos uno de los países que tenemos una deuda más baja en la región. También tenemos fondos soberanos que están ahí para enfrentar crisis catastróficas como esta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿estamos cuidándole el dinero a quién? Por eso es que la gente hoy en día, 8 de julio, está exigiendo el 10% del ahorro.
Y es totalmente legítimo que así lo hagan. Muy válido. Eso quería mencionar, Manuel, gracias. Sí. Bueno, y con esto mismo quisiera pasar a Claudia, ¿qué te parece esto que los trabajadores puedan usar el 10%? ¿Y qué opinas de la campaña del terror, que de las pensiones que el gobierno implementó, que las pensiones caerán? ¿Qué te parece a ti esto, Claudia? Bueno, la verdad, como dijo Benjamín en un principio, es ya bastante conocido que esa gran caída, ese gran terremoto que está fomentando de manera terrible la derecha y el gobierno, va en un reflejo de entre 2.000 y 20.000 pesos de la pensión. O sea, el terremoto grado 10 probablemente sea un temblor grado 3 según de donde se vea. Hoy nos encontramos con un gobierno realmente cegado en su postura, en donde claramente ellos no quieren dar su brazo a torcer. El retiro del 10% es necesario, pero es necesario porque ellos no han implementado políticas reales de seguridad social. Si esto no pasa porque se le ocurrió a alguien que quiso que sacáramos los fondos, es porque esto ha sido una lucha larga que ha hecho la coordinadora Noma FP a cargo de Luis Mesina. Ha sido una lucha de quienes entienden de que en Chile el modelo no incluye una realidad, una seguridad social real. La gente necesita endeudarse para todo, para tener un mínimo estándar de vida decente, tiene que endeudarse para todo. Si quiere mejor educación, paga. Quiero atenderme en una clínica, paga. Si quiero tener una vivienda, endeúdate. Entonces, ellos no ven esa realidad porque ellos tienen todo asegurado. O sea, es cosa, disculpen lo que voy a decir, pero hoy día hasta en esos detalles uno se da cuenta. Cuando ves exponer un Melero, un Coloma, tú ves su casa por detrás y ¿qué? Viven en mansión estos gallos. Mientras que ves diputados de más o menos la línea de ahí para abajo y una casa normal. Entonces, estamos hablando de gente que vive en otro mundo, en una burbuja. Porque ellos saben, yo cada vez me convenzo más, ellos saben que las posibilidades de salir nuevamente con lo despierta que hoy está la gente son muy improbables. Entonces, ¿qué están haciendo? Defendiendo a quienes les van a dar trabajo afuera. ¿Y esos quiénes van a ser? Los empresarios. Claro. Ellos son el reflejo de lo que el empresario quiere. El lobby que hoy hizo descaradamente el gobierno de mandar a sus ministros a la votación, ¿qué les pasa? O sea, esto es una mafia que hoy se siente atacada y que siente de verdad que hoy el chileno se levantó. Hoy más del 80% de los chilenos están pidiendo que les entreguen parte de sus fondos. ¿Y por qué? Porque no hay seguridad social en este país. Una seguridad social que permita que un chileno pueda vivir decentemente sin tener que estar pensando que el día de mañana queda sin trabajo y queda sin nada. Sin nada. Sin casa, sin educación, sin medicina, sin nada. En el área nosotros, que es la banca, pasa eso. ¿Cuántos compañeros hoy han perdido su trabajo en esta pandemia? Y por todos los tipos, porque ellos no querían aprobar en la sala cuna el postnatal, porque ellos entregan una ley de desprotección social a los trabajadores. Esos son el tipo de gobierno que tenemos. A ellos no les preocupamos, y lo hemos dicho de una y otra vez en el debate. Hoy, ojalá que al final de este debate podamos decir que al fin ellos se han puesto de parte de los chilenos y no de parte de los empresarios. Empresarios, es la mejor señal. Eso. Claro, sí. Yo recuerdo para el estallido social y este audio que se filtró de Cecilia Morel, cuando decía, vamos a tener que compartir nuestros privilegios. O sea, de eso estamos hablando, que sí, tienen que compartirlo. Oye, Benjamín,
Bueno, ¿qué crees que pasará si no se aprueba el sacar el 10%? ¿Cómo ves la perspectiva de la clase media después que pasemos la pandemia? Sí, bueno, lo que ustedes estaban comentando es súper importante en ese sentido. Acá hay un tema de fondo, ¿cierto? Que como tú decías, Manuel, viene de octubre o de mucho antes, ¿cierto? Y que nos está enfrentando a un grupo, a una casi oligarquía política, un poco como dice Claudia, ¿cierto? A este grupo de políticos que está muy en un maridaje muy, muy importante con los negocios. No es menor, digamos, todo lo que pasó también cuando se destaparon todos los problemas de financiamiento irregular en la política. Y en ese sentido, todo lo que sucedió. Es preocupante el escenario hacia el futuro, sobre todo cuando hemos observado, por ejemplo, lo que observamos respecto a los anuncios del gobierno tempranamente en esta pandemia sobre la reapertura, que fueron avisos que tuvieron consecuencias y han tenido consecuencias importantes para la vida de muchas personas en este país, y de forma literal, ¿verdad? Porque y las cifras lo muestran, ¿verdad? Se generó una apertura muy temprana, mensajes equívocos que llevaron a las personas a exponerse de forma muy importante, pero por sobre todo las empresas no dejaron de presentar malas prácticas en esta pandemia, como por ejemplo todo lo que se realizó mediante los permisos colectivos de trabajo, cambiando el rol de las empresas, cambiando su giro, ¿verdad? Para poder seguir operando en contexto de pandemia, y eso de forma totalmente impune. Es importante que recordemos lo que le pasa a cualquier persona que salga sin su permiso a la calle. ¿Cómo puede tener penas de cárcel? ¿Cómo puede tener que pagar multas? Una empresa puede cambiar el giro, puede pedir sus permisos colectivos, puede exponer a cientos de personas a esta pandemia de forma totalmente impune. Entonces, esa situación, ¿verdad? Que es un poco, es muy preocupante en un contexto que ya se está hablando de desconfinamiento. Entonces, el tema sanitario que hoy día quizás ha salido un poco de la palestra, ¿cierto? Es un tema relevante para el futuro, para los trabajadores y las trabajadoras, porque y ahí los sindicatos van a jugar un rol fundamental, ¿verdad? En poder proteger la salud, la integridad, en que esto no se haga poniendo en riesgo la salud de las personas. Y por otro lado, lo que es más importante, o sea, no es más ni menos, sino que está al mismo nivel de importancia, es el tema económico. Es decir, si acá no hay un cambio en cómo se están enfrentando las políticas, ¿cierto? Esto va a generar problemas serios. Hoy día salió una editorial en La Segunda, donde, digamos, los sectores dominantes de este país, ¿cierto?, le mandan un mensaje al gobierno de que es importante que relegitime la política, que haga las reformas que tiene que hacer, ¿verdad? Y de una u otra manera, como ustedes bien decían, esto es algo que se viene arrastrando de hace mucho tiempo, que viene también con el estallido, ¿verdad? Y hoy día sigue. Entonces, en ese sentido, acá es importante no tapar el sol con un dedo. Y en ese sentido, reconocer que este país tiene un problema profundo, problemas serios, de cómo está distribuido los recursos, de quiénes están pagando el costo de esta crisis, de quiénes tienen que exponer su vida y de quiénes están llevando todos los beneficios. Entonces, en ese contexto, es muy importante que podamos ir desarrollando alternativas, como la alternativa que plantea la coordinadora No Más AFP, ¿verdad? Que es una alternativa para instaurar la seguridad social en el país, que es algo muy importante y que puede implicar un cambio radical en la vida de muchas personas que hoy día no se imaginan digamos, racional que puede ser tener una pensión suficiente, como es en la mayor parte de los países del mundo. El poder tener una pensión suficiente, y que son pensiones que hoy día nos están destruyendo, como es lo que está pasando hoy día en nuestro país. Entonces, en ese sentido, el panorama hacia adelante, hacia el futuro, hacia el 2021, ¿cierto? O sea, todo lo que venga y que puede ser también en un escenario de pandemia también. Recordemos o miremos, por ejemplo, lo que ha estado pasando en Estados Unidos, que nos puede indicar un poco cómo podría ser una reapertura acá en Chile, ¿verdad? Que se ha dado con permisividad importante para las empresas, donde se han reabierto bares, playas,
distintos, incluso se han hecho rallies políticos, están en campañas presidenciales, por lo tanto hay que tener mucha atención con eso, con lo que va a pasar cuando se vuelva la reapertura, y por sobre todo también por el tema político, porque este país se quedó en vilo esperando un proceso político importante. Y si la pandemia se maneja mal, la posibilidad de concretar ese ciclo político que se abrió, ese proceso político que se estaba abriendo en términos del plebiscito, etcétera, se puede poner también en riesgo y eso sería gravísimo, Entonces, va a ser muy importante que pueda existir una ayuda real, que exista una organización activa de los trabajadores y las trabajadoras, y también en ese sentido un autocuidado que es muy importante, que tratemos de estar alerta, de estar cuidándonos y de estar también apoyando otras instancias que se han estado organizando, ¿cierto? Lo que está pasando con las ollas comunes en los distintos territorios, las manifestaciones que también se han estado planteando por necesidad en este contexto incluso. Es muy importante que esos grupos también sean parte, ¿cierto?, de todo este proceso, junto también con los sindicatos, con los partidos, que haya un proceso social amplio. Eso es muy importante, y que no se cierren los debates, porque acá ni siquiera se puede discutir sobre la seguridad social en Chile. Esa es la discusión que nos están quitando. Es una discusión totalmente legítima, y que hoy día nos han prohibido desde la dictadura hasta el día de hoy. Y eso tiene una fecha de término. El sistema de AFP está quebrado socialmente y por lo tanto es tiempo de abordar esos cambios importantes. Claro, claro. Oye, Benjamín, bueno, me informan por interno que ya están empezando a votar. Se está realizando en este momento la votación en el Parlamento, así que estaremos atentos a cualquier noticia. Ya, bueno, pasar también un poco a Pamela y ¿cómo crees tú? ¿Qué pasará si no...? Dime, ¿me iba a decir algo, Pamela? Sí, que lamentablemente me tengo que retirar porque tengo un compromiso previo, así que muchas gracias y nos estaríamos viendo en otro programa. Hasta luego, compañeros. Gracias a todos. Gracias, Pamela, por participar en el programa. Gracias. Chao, Pamela. Bueno, contigo, Claudia, ¿qué crees tú que pasa si no se aprueba este 10%? ¿Cómo ves la situación? La verdad es que si no se aprueba este 10%, o sea, hoy siento que los chilenos a grito están pidiendo esto, demostraría de verdad una desfachatez ya a nivel macro de parte de nuestros gobernantes, de quienes nos representan, porque ellos han llevado este debate como que esto es un tema populista, y no es así. Hoy es la necesidad, es lo que ellos a la larga gestaron en la gente. Si no se aprueba, hoy creo que llegará el momento en que los chilenos le pasen la cuenta. Y eso va a ser súper complejo porque ya veníamos de una crisis social y con esto gatillarán otra crisis social y probablemente con mucho más rabia. El estallido social 2.0 que ya se está hablando. Que se bulla, claro, justamente. Entonces, de verdad, creo que esta instancia, como lo dijo de hecho un parlamentario, es un tema casi humanitario. O sea, ¿qué más que ellos deberían saber que en la calle la gente está pasando hambre, que en las comunas, en las regiones se están haciendo ollas comunes para poder solventar la necesidad básica que es el alimento? Entonces, hablar como que es un tema de populismo, un tema de que es pan para hoy, hambre para mañana, sabiendo que las pensiones son hambre para hoy, para mañana y para siempre, si no se arreglan, son argumentos débiles, argumentos que ellos saben en el fondo que no corresponden. Sinceramente creo que si hoy los diputados dan el espaldarazo a los chilenos, lo que viene es grave. No creo que esto sea
superficial, esto es muy profundo. Lo que hoy está viviendo el país es una decisión casi de vida o muerte, así lo veo yo. No, es insólito, mira, porque me avisan por interno que el diputado Bellolio está pidiendo 2/3 para aprobar el retiro del 10%. La expresión más clara de la antidemocracia que hay. Entonces, no se comprende, no se comprende este tipo de... No lo puedo entender, no lo entiendo. Exacto. Bueno, Benjamín, para seguir ahondando en este tema del 10%, ¿en cuánto crees tú que ayudaría a los sectores medios al entregar este 10% de los ahorros a las personas? Sí, pasando bueno, como al otro, para que si es que se llegara a aprobar este 10%. Claro, la verdad es que puede entregar una solución para poder enfrentar los momentos más duros de esta crisis, que probablemente se están viviendo ya. Digamos, hay que considerar que la primera ronda de ayuda, por un lado, fue un grupo limitado y por otro lado, insuficiente también. En ese contexto, hoy día ya se están requiriendo los fondos para poder hacer frente a gastos, como ustedes bien señalan, que son gastos básicos, es decir, estamos hablando de alimentación, de poder pagar algunas cuentas. Además, por otro lado, el mismo gobierno cierra la puerta de poder, digamos, mantener los servicios básicos a pesar de que no se paguen. Entonces, ahí también hay un mensaje complejo, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones hacen que hoy día la posibilidad de gastar un recurso en esas necesidades es sin duda un apoyo importante. Además, esta inyección de recursos genera un efecto también en términos económicos de fomentar la actividad económica, porque es una inyección de recursos que hoy día no existen y que se van a destinar fundamentalmente al gasto. Por lo tanto, van a ser un dinamizador de la actividad en general también. En ese sentido hay muchas aristas en las cuales uno puede evaluar cuál puede llegar a ser el impacto que este tipo de política podría tener. Ahora, es muy importante, de todas formas, tener claro que los fondos no son suficientes para que terminemos el debate acá. Eso es algo claro. Entonces, si no es ahora, va a ser en un tiempo más. Pero es ineludible el debate de la seguridad social hoy día. No se puede eludir. Entonces, es una cuestión de tener un recurso para poder enfrentar la crisis actual. Ese es el principal beneficio que puede tener este retiro. Pero en el mediano plazo no va a solucionar los bajos salarios, el potencial desempleo que impacta, ¿cierto? Y el tema también de a futuro, no va a solucionar los problemas del sistema de pensiones. Entonces, es una alternativa que, como bien hemos ido conversando, fue prácticamente la única alternativa que quedó, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que estamos debatiendo hoy día. Sí. Es la única forma en la que se puede ejercer una presión para poder obtener algún recurso, porque la propiedad, ¿cierto? Se nos ha dicho tanto, es de los trabajadores y las trabajadoras. Y como hemos ido comentando también, casi todas las soluciones que se están proponiendo van en la línea de sacarle un mordisco al salario, ¿cierto? El seguro de cesantía es un mordisco a un ahorro que es de los trabajadores y de las trabajadoras. Un mordisco a la AFP también es un mordisco a un ahorro que han hecho los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, frente a esto, fue la única herramienta que tenían a disposición las personas, básicamente, ¿verdad? Es la única cosa a la que se puede recurrir. Consideremos que hay unos datos bien interesantes del Banco Central, que hizo un análisis no solo del ingreso, sino que de la riqueza, es decir, de los activos inmobiliarios, financieros y automotrices que tienen las personas. ¿Y de qué se dio cuenta? Que el 20% más rico en el país concentra un 72% de toda la riqueza. Eso es mucho en términos de la riqueza, y además lo complementa con este otro dato. El 85% del ahorro que han generado los hogares en el país es el ahorro de la AFP. Es decir, el porcentaje de ahorro que han ahorrado los hogares por su cuenta o en sus propias cuentas, más allá de la AFP,
es un monto pequeñísimo del ahorro nacional, muy pequeño, casi todo está en la AFP. Y por lo tanto, hoy día las personas, cuando se ven en la necesidad, ven un gobierno que no responde, ven una oposición que muchas veces tampoco logra alinearse para demandar con más fuerza algunas cosas, y ve que está una única alternativa a la mano, y en ese sentido es importante, ¿cierto?, que valoricemos lo que está pasando hoy día con los salarios, lo que está pasando con las pensiones, y podamos revertir esta situación de bajas prestaciones, de bajos salarios, y en el fondo emprender este cambio estructural del sistema, que es la solución definitiva para poder dejar de estar debatiendo, ¿no es cierto?, entre comernos los ahorros o buscar otra alternativa, mientras hay empresas, hay personas en este país que se están haciendo cada día más ricas, y eso es algo absolutamente inmoral en este contexto, de enriquecerse en un contexto en el cual las personas están pasando hambre. Es algo que no debería suceder. Y Claudia, gracias Benjamín. Claudia, ¿y tú ayudarías esta entrega del 10% de nuestro ahorro a los sectores medios? Por supuesto, están votando ahora. Qué estresante este tema. Por supuesto que vendría en ayuda, porque si bien, como dice Benjamín, no resuelve el problema en su totalidad, es lo que hoy finalmente ayudaría a los chilenos a poder paliar la crisis que estamos viviendo. Es necesario considerar, y daría también una señal, que de verdad, tanto que se han llenado la boca que los fondos son de los trabajadores, esto daría una señal de que sí son de los trabajadores. Entonces, esta entrega de dinero realmente representaría un derecho cumplido de los trabajadores y las trabajadoras en Chile. Claro que serviría, te lo aseguro, que aunque fuera 1 millón, aunque fueran los 4,3 millones, según sea el caso, serviría y mucho, más que cualquier política de clase media que hasta ahora ha instaurado el gobierno, que como digo, siempre tiene en la letra chica que se dice, seguir endeudando a la gente. Excelente, sí, sí. Sí, bueno, ya estamos casi terminando el programa. Agradecer a Benjamín, muy claro. Agradecer a Claudia y a Pamela también que nos acompañaron en el programa. También dar saludos a la gente que nos acompañó. Vicente López, que él siempre nos acompaña, un fiel compañero. Ana María Cortés, auditor. A Lili también que hacía mención Benjamín. También un saludo especial a Fernando Irarrázaval, que nos ve desde Colombia. José Fuensalida, María Gallegos, muchas gracias por participar de este conversatorio. Así que nada, pues muchas gracias Benjamín, seguiremos atentos a las votaciones. No alcanzamos, hubiera sido ideal poder debatir el resultado de esta, pero no se pudo. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a los auditores, y nos vemos en un próximo programa el próximo miércoles. Chao Benja, chao Manuel, Chao. muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien. Chao.